Y bien, continuando entonces con la explicación de la fuente de poder inverter no sinérgico y haciendo los cálculos de amperaje, yo les voy a presentar este panel que tenemos acá. Este panel corresponde a una máquina ARC 315. Recuerden ustedes que siendo la marca la marca del modelo, el 315 nos está diciendo cuál es el amperaje nominal de la máquina. En este panel, evidentemente, ustedes estamos viendo lo que es el lector del amperaje, los botones selectores, fuerza de arco corriente, y de este lado, ustedes están viendo unos datos técnicos, una placa que toda máquina debe tener, bien sea por la parte de atrás, bien sea por la parte de abajo, bien sea por la parte lateral. Esta tabla de datos técnicos, ustedes como buenos soldadores deben saber interpretarla, leerla. Inclusive se debe cuidar de que estas placas no se dañen estando en la máquina. En este caso, nuestro modelo ARC315 es una máquina trifásica. Aquí la vienen, está conectada a corriente alterna trifásica, y es lógicamente pues una máquina de tipo inverter, y además es una máquina que convierte, es un transformador que convierte de AC a DC. Acá en este numerito ustedes pueden ver EN, que es la estandarización europea, con su correspondiente número. Esta máquina corresponde a un modelo cuya patente data del año 2012. Nuestra máquina está diseñada para realizar soldaduras con electrodo revestido, pero hay un detalle que voy a explicarle más adelante. La máquina conectada a 20,8 voltios, ella te genera un mínimo de 20 amperes, máximo 300 amperes a 32 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra máquina es una máquina DC, de acuerdo a este símbolo que ustedes ven acá, y que está rankeada para 60 y 100% ciclo de trabajo. Nuestra máquina en voltaje abierto, es decir, no estamos haciendo arco eléctrico, es una máquina de 62 voltios. Y por el otro lado, esta máquina a 300 amperes, es decir, trabajando el 60%, 300 amperes, requiere de 32 voltios. Pero si la queremos trabajar con al 100% del ciclo de trabajo, estaremos trabajando a 232 amperes a 29,2 voltios. Indudablemente, entonces, que tenemos acá en esta lectura, tenemos que nuestra máquina es conectada a 220 voltios, ese es el voltaje de alimentación. Y tenemos acá, estos datos que tenemos aquí serían los datos de conexión de la máquina. Siempre tengan muy pendiente de esto. Y sobre esto les voy a enseñar unos truquitos que les va a permitir a ustedes, a la hora de adquirir una máquina, saber qué es lo que van a comprar. En este caso, estoy ampliando el panel, lo que nos interesa ver. Observen ustedes que esta máquina tiene un selector de proceso. Ella no puede ser soldadura TIC, reseteando hacia arriba, o hacia abajo tenemos entonces el selector de soldadura SMAO, electrodo revestido. Por otro lado, este botón que ustedes tienen acá, que lo deben tener la mayoría de las máquinas inverter, ya de 300 amperes en adelante, tienen este selector de control remoto, lo cual nos va a permitir realizar soldaduras TIC. Es decir, cuando nosotros colocamos el control remoto, hacemos que el implemento que estamos conectando a la máquina sea la que controla todo el voltaje y amperaje de soldadura. Por otro lado, tenemos entonces el botón de encendido, en este caso un interruptor. Este es un interruptor más o menos de unos 50 amperes. Y por otro lado, tenemos los dos selectores. Tenemos dos selectores o SNOP, los cuales son unos potenciómetros que nos permiten, el de arriba nos permite seleccionar corriente de soldadura
que va en un rango de 20 a 315 amperios. Pero observen ustedes que no hay lectura aquí, no hay una numeración que nos diga cuántos amperios estamos leyendo. Una vez que nosotros encendemos la máquina, que tenemos aquí un valor, una lectura, un valor de lectura, ella va a cambiar dependiendo de cómo nosotros estamos moviendo este selector. Por otro lado tenemos un selector de fuerza de arco que no es más que un variador, es un variador que nos permite regular en un porcentaje el voltaje, el amperaje que nosotros estamos requiriendo ya para hacer soldadura. Más adelante vamos a ver qué importancia tiene esto. Por lo tanto, observen ustedes que hay unas divisiones en esta lectura. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 divisiones. Cada división corresponde a un valor de amperaje. En la fuerza de arco tenemos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lecturas. Pero como estos son unos selectores que nos permiten obtener valores de corriente en fracciones de corriente y fracciones de variaciones, podemos nosotros obtener unas lecturas bastante confiables a la hora que sepamos hacerlo. Continuando acá, este cuadro que les presento a mano izquierda es una tabla de pulgadas y fracciones en milímetros. Esto se lo estoy presentando porque interesa mucho de que ustedes, lógicamente, como soldadores y buenos soldadores que son, sepan interpretar esta tabla. ¿Por qué razón hablamos de pulgadas y hablamos de milímetros? Es decir, la tabla nos permite convertir pulgadas a milímetros o milímetros a pulgadas. En nuestro curso siempre vamos a estar trabajando en base al Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, en nuestro equipo inversor vamos a calcular el amperaje de los electrodos según los diámetros comerciales. Cuando hablo de diámetros comerciales, estoy hablando de lo que nosotros más conseguimos en el mercado. Por lo general, en Ecuador, los diámetros de electrodos que conseguimos en el mercado van de 5,64 hasta 3,16. Esto es lo más común que nosotros podemos encontrar, de 5,64 hasta 3,16. Pero eso no quiere decir de que no se produzcan electrodos que van desde un 16 milímetros, pulgadas, y hasta 5,16. Inclusive podemos estar hablando de 3 octavos. Esto estoy diciendo que son los electrodos comerciales, pero si alguna empresa, algún fabricante, algún contratista requiere de mayores diámetros, lógicamente que se hace el correspondiente pedido a la empresa fabricante. Nuestra máquina la vamos a tener limitada desde un 16 hasta 3,16. Vamos a tener limitada. Pero esa limitación de 3,16 no es un taxativo. No es taxativo. Vamos a ver por qué. Veamos, si nosotros tenemos unos diámetros que van desde un 16 hasta 5,16, al convertir en milímetros, estamos hablando de la equivalencia de los diámetros. 1,59, un 16, 5,64 será 1,98, 3,32, 2,38, un octavo 3,18, 5,32 serán 3,97, 3,16, 4,76, 7,32, 5,56, un cuarto serían 6,35, 9,32 serían 7,14, 7,14 y 5,16 serían 7,93. Si nosotros hacemos entonces, cumplimos con la regla de la aproximación por exceso o por defecto, entonces esta tablita que está acá se nos convierte en un 16, 1,6, 2, 2,4, 3,2, 4, 5, 5,6, 6,4, 7 y 8. Estos serían entonces nuestros diámetros por exceso y por defecto expresado en milímetros.
Indudablemente que si nosotros, como les decía anteriormente, si nosotros multiplicamos el diámetro por 40, siguiendo la regla de Thun, vamos a encontrar el valor de amperaje más alto que permite ese electrodo. Por lo tanto, para 1,6 máximo 64, para 2,80, para 2,496, para 3,2 sería 128, para 4 160, para 5 200, para 5,6 224, para 6,4 256, para 7 280 y para 8 320 amperios. Y vamos a ver por qué es importante este 320. Si vamos a redondear, entonces este rango, vamos a redondearlo por exceso y por defecto. Por lo tanto, 64 redondeamos a 60 por defecto, 80 igual, 96 por exceso será 100, 128 por exceso serán 130, 160 nos queda igual, 200 nos queda igual, 224 por defecto 220, 256 por exceso 260, 280, 280, 320, 320. Veamos acá, fíjense ustedes que tenemos 60 y tenemos 320. En 9 lecturas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las mismas 9 lecturas que tenemos nosotros en nuestro selector. El puntero del potenciómetro de selección de amperaje puede señalar solo 9 lecturas marcadas en blanco, pero a su vez con el mismo se pueden lograr lecturas muy finas, porque el SNOC permite tomar lecturas fraccionadas y bastante exactas, lo que nosotros queramos encontrar. En el potenciómetro de ajuste fino se pueden también obtener 9 lecturas, por lo cual numeramos de 1 al 9. A partir de este punto pasemos a otra diapositiva para ver esto un poco más grande. Veamos. Volvemos. En cuanto a nuestro tipo inversor, calculamos los amperajes de electrodos en sus diámetros comerciales. Lo volvemos a tener aquí en esta diapositiva. Y hemos combinado de 60 a 320. Pero este número que está acá, 320, repito, es lo que nos interesa, porque ese es el amperaje nominal de la máquina. Recuerden ustedes que ya aparece 315 y nosotros nos aparece en nuestra escala, que estamos calculando, 320. Pasando a la otra diapositiva, el puntero del potenciómetro de selección de amperaje puede señalar son 9 lecturas marcadas en blanco, pero a su vez con el mismo se pueden lograr lecturas muy finas. Repito, en el potenciómetro de ajuste fino se pueden también obtener 9 lecturas, por lo cual numeraremos de 1 al 9. Podemos entonces, como en los casos anteriores, de la clase pasada me refiero, primero podemos calcular el promedio de amperaje en la escala nominal. Promedio de amperaje en la escala nominal sería 315, que es la lectura mayor, ¿verdad? La lectura de amperaje nominal, más 20 amperes, que es la lectura menor. Eso nos va a dar 335 sobre 2, nos da 167,5, que serían 168. Pero en la máquina lo vamos a llevar a una escala por exceso de 170. Esto acá, 170 amperes. Quiere decir entonces que este 170 nos va a representar el valor promedio en el rango de soldadura. Ojo con este valor. Luego de que tenemos este valor, calculamos el valor de amperaje de una lectura a otra. Es decir, cuánto vale la diferencia entre una lectura a otra en el potenciómetro. Quiere decir que yo tengo 315 menos, aquí es menos 20. Aquí es menos 20. 315 menos 20 nos da 295,9. Eso va a ser igual a 32,7. Que redondeándolo por exceso es 33. Promedio, 170 amperios. Valor en la escala de uno a otro, de un valor a otro, son 33 amperios. Es decir, esta máquina va cada 33 amperios. Fíjense ustedes que todavía no la estoy
redondeando, para no irnos tan alto en el rango. Ubicando el valor promedio en el número correspondiente y realizando la correspondiente sumatoria, tenemos a 20 le voy a sumar 33. Recuerden, esta es la lectura menor, la mínima. A este 20 le voy a sumar 33. Me da 53 más 33, 86, más 33, 119, más 33, 152, más 33, 185, más 33, 218, más 33, 251, más 33, 284 y más 33, 317. Fíjense ustedes que estoy cerquita del 315, pero por exceso estoy en 320. Estamos encontrando, estamos acercando el valor nominal de nuestra máquina. Aproximando los valores por exceso y por defecto tenemos 20, 50, 90, 120, 150, 185, 220, 250, 280 y 320. ¿Cuántas lecturas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos está apareciendo ahora 10 lecturas. Pero vamos a ver por qué. En la máquina, las lecturas que tenemos, 9 lecturas, eso es por diseño en la máquina. Pero recuerden ustedes que siempre la máquina va a tener unos valores de protección. Es lo que se llama valores de protección. Sin embargo, ya hemos encontrado que de 9 hemos encontrado 10 lecturas. Veamos entonces lo siguiente. En estas 10 lecturas vamos a conseguir cuál es el valor promedio de amperaje. ¿Cuál es el valor promedio? Entonces tenemos ahora 320 más 20, 340. Pero si promediamos, nuestro valor va a ser 170. 170 amperios. Pero también es lo siguiente. Si estos son los amperajes que corresponden, entonces, ¿cuáles son los diámetros? Por lo tanto, para nosotros conseguir el diámetro del electrodo que tenemos acá, tenemos que dividir este valor entre el valor 40, que es de regla de Thun. Pero si tú divides 20 entre 40, la fracción va a ser muy pequeña. Lo que quiere decir que en el electrodo revestido, ese valor de fracción, 20 entre 40, no se produce desde el punto de vista comercial. Porque desde el punto de vista comercial tenemos 1,6 milímetros. Veamos entonces lo siguiente. Este valor promedio lo vamos a colocar en medio de la escala. Este valor 170 va a estar comprendido entre 150 y entre 185. Acá, entre estos dos valores. Y ahí vamos a colocar el 170. Por lo tanto, estamos descubriendo otro valor en la escala. Vamos, en la escala roja, que es la escala para SMAU, como no hay diámetros para 20 sobre 40, pero sí lo hay para 50, entonces comenzamos a contar nuestra escala para SMAU desde 50, porque sí tenemos el electrodo. Y así vamos, 50. Ahora veamos, 320 más 50, 370. ¿Qué? 320 menos 50 nos va a dar el valor sobre el número de lectura, nos va a dar el valor el valor que va entre uno y otro. De cuánto en cuánto vamos sumando. Por lo tanto, yo le coloco, esto me va a dar alrededor de casi que 40 amperios. 50 más 40, 90, más 40, 120, 150, y aquí tenemos entonces nuestro valor de promedio. Aquí está. Entonces tenemos, fíjense ustedes, hemos conseguido este valor agregado, nos da ahora la escala 50, 90, 120, 150, 170, 185, 220, 250, 280 y 320. ¿Qué quiere decir entonces? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 lecturas. Conseguimos las 10 lecturas para Smart. Promedio 170. Esta que está acá es la escala de nuestra máquina en el proceso Smart. Pero ocurre aquí que tenemos este valor de 20 acá. Este valor de 20 dividido entre 40, esa fracción sí lo vamos a conseguir en los electrodos del tungsteno. Ahí sí lo vamos a conseguir. Entonces, para ese valor de tungsteno podemos trabajar desde 20 amperios y continuamos con nuestra escala. 20 más 33, 53. Por exceso, por defecto 50. Más 30, 80. Más 30, 110. Más 30, 140. Y 30, 170. ¿Se dan cuenta que aquí caemos exactamente en el promedio? Seguimos. 200, 230, 250, 280, 310. ¿Qué quiere decir? Que nuestra máquina en Getao nos puede brindar o nos puede ofrecer hasta 310 amperios. Pero fíjense ustedes que hay una diferencia muy poca acá. Esta escala, este 320, está fuera de la escala para Getao. Por lo tanto, por eso es que lo encierro en verde. Y observen ahora que tenemos para Getao, tenemos 11 lecturas y para el proceso de MAU tenemos 10 lecturas. Y aquí tengo una observación. Observa que el valor nominal de 320 amperes ha quedado fuera del valor requerido en la escala encontrada. Y esa es la manera, si ustedes la practican, lo practican, y lean sus máquinas, revisen sus máquinas y practiquen esto, más los otros ejercicios anteriores, y se darán cuenta de cómo es que se puede calibrar una máquina de soldar. La calibración, ojo, entiendan, la calibración se hace una sola vez y la calibración de la máquina la hace el fabricante. Lo que nosotros podemos hacer es certificar valores de amperaje y las empresas que te hacen la certificación deben saber esto. Muy pocas veces lo saben, muy pocas, se lo digo sinceramente, muy pocas veces lo saben. Pero este es el deber ser de cómo calcular nuestro amperaje en la máquina. Señores, hasta aquí y culminamos con la parte de cálculos de amperaje de la fuente de poder. Les repito, cualquier cosita, cualquier pregunta, háblenme por el WhatsApp. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces y estamos pendientes para la próxima sesión. Gracias a ustedes, un abrazo.